A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo en tiempo real nos pueden seguir en www.telesucesos.net, botón de en vivo, al igual que este programa también lo subimos posteriormente a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Reinaldo Armijos, él es exgerente subrogante de Petroecuador entre octubre y diciembre más o menos del 2023, y vamos a conversar con él porque hay unas declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, dados en los últimos días respecto a que en Petroecuador, en la estatal de petróleo, se maquillan las cifras. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Estimado David, muchas gracias por permitirme el espacio, pues, y es un gusto para mí estar aquí con usted. Correcto. Pongamos un poco en contexto. Primero, Petroecuador es la empresa estatal de petróleo que produce o tiene a cargo algunos campos, digámoslo así, y la mayor producción tal vez de petróleo, cerca de 400,000 barriles diarios. Correcto. Eso es, pónganos un poquito en contexto. Ingeniero. Correcto. Bueno, ¿sí? Petroecuador maneja el 80% de la producción de petróleo y distribución de lo que son hidrocarburos. Ajá. Y todo. En el caso de los combustibles, Petroecuador vende más del 95% y una pequeña parte se hace importación directa ya desde otras empresas privadas, ¿no? Como es el tema del gas. Distribución directa, el 95%. Claro, totalmente. ¿De combustibles producidos en dónde? Aquí en el Ecuador e importados. Importados. El 80% de los combustibles que consume el Ecuador son importados también. Entonces, solo el 20% se produce en las tres refinerías de acá en el Ecuador. Y pues actualmente Petroecuador estará facturando alrededor de unos 14.500 millones de dólares. Es un rubro sumamente importante. Normalmente su aporte al presupuesto general del Estado, ya después de todos los costos, gastos y eso, es alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Entonces es un rubro muy importante. Sin Petroecuador, por ejemplo, el déficit fiscal sería mucho más fuerte y mucho más agresivo. Correcto. Hablábamos entonces que produce el 80%, sí, esos 400,000 barriles diarios más o menos. 400,000 y casi el resto 90,000 las empresas privadas. Así es, consorcios y empresas privadas. ¿Ellos cuánto? Como unos 80,000. Esos están entre 85, tienen sus picos hasta 96, 97,000, pero el promedio es de entre 85 y 90,000. Correcto. ¿Le ha causado sorpresa a usted estas declaraciones de la ministra Arrobo respecto a que se maquillan las cifras? Sobre todo porque son declaraciones que ella dice, tengo datos y todo eso, pero no presentó básicamente pruebas, números. Ajá. Así es, David. Bueno, yo creo que es importante nosotros como profesionales y más aún las autoridades específicamente, pues deben tomar en cuenta que se debe específicamente ver la forma de presentar algo. O sea, si es que vamos a mostrar algo que no se está llevando bien o que se está llevando bien al mismo tiempo, realmente presentar con cifras, porque la expectativa de hecho negativa que se puede generar dentro de un aspecto comercial internacional de Petroecuador es sumamente complicado. Correcto. Ella ha dicho se maquillan las cifras y nada más, pero eso de se maquillan las cifras puede ser, hay funcionarios o hay personas que dicen, no, eso era un secreto a voces, pero esto también es medio difícil porque tengo entendido que existe un sinnúmero de personas que deberían estar involucradas para poder maquillar esa cifra. O sea, no es que depende de una sola persona lo que se extrae de petróleo y esa persona, maneja todo hasta que se exportó ese petróleo o ese crudo dentro de los puertos ecuatorianos. Correcto, o desde David. los puertos. Sí, ajá. Justo eso le iba a comentar. Es un sistema que existen más del 75% de hecho de los pozos que están ubicados en campos petroleros que maneja Petroecuador cuentan con un sistema interconectado, ya que es en línea. Otra cosa importante tiene mucho que ver con los jefes de producción, los intendentes, y adicionalmente a eso vienen ya los gerentes de activo, que es todo lo que es el campo, están las plataformas y todo es un conjunto de eso. De eso viene la gerencia de exploración y producción. Todas esas áreas y esas personas en sí, específicamente, manejan y tienen la información y van cargando en un sistema. Ahora bien, eso no es una sola cosa. De ahí viene la Agencia de Regulación y Control. Ellos están
normalmente a boca de pozo, están en la tanquería donde normalmente a nivel diario, además. Diariamente. Todo el tiempo ahí. Todo el tiempo existe se fiscaliza. Fiscaliza, Es una fiscalización que se hace, que tiene, inclusive es por normativa que se debe realizar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención declaraciones de esa manera, porque claro, nosotros mismos como ecuatorianos nos estamos afectando internacionalmente, y si existe cualquier ajuste que se deba hacer, se debe revisar bien a detalle y se debe poner ya un plan específico y se debe decir exactamente cuáles son las cifras que no están correctas, cómo van a ser las mejoras y cuál va a ser el resultado y en qué tiempo. Eso es algo que es responsable específicamente como está. Yo sé que el señor presidente de la República tiene muy clara la película, pero obviamente tienen que apoyarle también las autoridades que están conjunto a él. Entonces esto es algo que puede afectar mucho, inclusive en precios. De hecho, si podemos revisar la última licitación de petróleo, que creo que fue dos empresas, tuvo solo Petrochina y Trafigura, ya los diferenciales están menos $9 del crudo oriente, ¿no? Cuando eso dejamos nosotros en menos $1.09 y menos $3. Entonces, cualquier, por ejemplo, comunicación o comunicado que pueda existir específicamente puede afectar a un precio del producto como tal. Y segundo, también puede causar expectativa de que no podemos cumplir las cosas y que estamos sencillamente poniendo números al azar. Y eso no es así. Claro. Como hemos dicho, la ministra no ha sido demasiado explícita, pero yo entendería que ella se refirió a que, por ejemplo, se producen 400,000 barriles y se están reportando 390,000. Estoy poniendo un ejemplo, eso es lo que yo medio entendí, y que 10,000 barriles no se lo están reportando y están saliendo por otro lado. Pero al hablar de ese tema, y ya con lo que usted nos comenta, significa que eso debería de haber una complicidad. Desde el técnico, los operarios, los que están en el pozo, pasando por la empresa de auditoría, de fiscalización, todo el sistema, ¿no? Totalmente. Es complicado, es difícil. Realmente es complicado y la implicación jurídica o legal sería muy grave. Entonces, cuando yo estuve a cargo de Petroecuador, estuve casi 2 meses como gerente general, pero yo ya vine como gerente de comercio internacional alrededor de 1 año y medio. Entonces, obviamente el comercio internacional es la parte fuerte donde vende ya el crudo de manera internacional y compra los productos. Entonces, si hubiese fallado esta información, ninguno de los contratos que Petroecuador ha honrado o ha entregado podrían haberse realizado de manera eficiente. Y Petroecuador es visto externamente como un buen comprador primero, un buen pagador y segundo, un buen vendedor, ¿sí? Que entrega sus productos a tiempo, salvo el caso de alguna fuerza mayor. Pero yo no considero que es correcto afectar la imagen de la empresa, al menos internacionalmente. O sea, se lo dice aquí, pero todos esos medios ya tienen una réplica internacional. Y estamos diciendo sencillamente, porque otra cosa importante, que no se sabe maquillar cifras en que, perfecto, en la producción sí, pero para más, para menos, se está diciendo que es un producto más, un producto menos. Entonces, eso debe ser muy explícito y con eso también el comunicado de Petroecuador no ha venido. Gracias. Ya son casi 3 semanas y nadie de Petroecuador sale a indicar cuál es el proceso o si efectivamente ha habido algún maquillaje de cifras. Yo no voy a defender, de hecho, a la gestión. Yo defiendo el proceso que está y el proceso depende directamente, aparte de Petroecuador, también de la señora ministra, porque la Agencia de Regulación y Control depende del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ella mismo debe tomar acciones de inmediato y debe haber visto eso desde el primer día. Así es. Dentro de la parte operativa, ¿qué pasa? Se extrae el petróleo y luego se lo envía a través del oleoducto o de los sistemas de oleoductos. Hay ductos secundarios específicamente que se conectan al SOTE, ¿no? Al sistema de oleoductos transecuatoriano. Eso normalmente se pone en tanquerías y se empieza el bombeo para llevarlo avalado por la exportación, ¿sí? Okay. Entonces, eso es un proceso que tiene mucha trazabilidad. Desde que sale de boca de pozo, entra al tanque, se sabe cuánto está empaquetado, que significa el producto que esté internamente en los ductos. Absolutamente en todo. O sea, siempre que se maneja fluidos en cualquier industria, más aún en industria petrolera, se tiene medidores de fluidos. Se sabe exactamente, inclusive después, cuánto salió de agua, cuánto salió de petróleo, inclusive se sabe cuánto salió en metros cúbicos de arenas, etc. Entonces se tiene un montón de temas. ¿Por qué? Porque hay una trazabilidad. Totalmente. Cuando dice salió agua, salió arena, salió de pronto gas, ¿puede existir sí una pérdida entre lo que sale de producción y lo que llega a un determinado punto por un tema mismo de que no sale solamente petróleo? Realmente ahí sí puede haber esa variación, pero a la larga del camino en el tema del fluido siempre se cuantifica. Puede haber ciertos manejos, por ejemplo, de lo que se tenía proyectado en la mañana, va a la tarde, después puede haber un shutdown que se llama, o un paro no esperado en sí de
la producción por tema de bombas, por energía, por algún taponamiento, cualquier escenario puede existir. Pero eso, a la larga del camino, lo que importa es que al fin de la semana, aparte de ser diario, al fin de semana se hace ya un conteo total, se valida conforme a estas planificaciones y eso es lo que se registra. Y segundo, se tienen los informes de fiscalización de la Agencia de Regulación y Control. Y aparte también va la Subsecretaría de Exploración y Producción en el Ministerio. Entonces son muchos ojos que están ahí y es importante hablar con cifras, ¿no? O sea, no hay como simplemente salir. Yo creo que una autoridad debe tener un manejo muy específico de cifras de todo lo que maneja, lo que hace y segundo, las empresas que están a cargo de este ministerio. Mientras usted estuvo de gerente subrogante, ¿advirtió de alguna irregularidad respecto a ese tema o no? No, en el tema de producción siempre se vio la necesidad de fortalecer los sistemas. Hay un sistema que se llama SCADA y otros sistemas integrados que están dentro de los campos en sí, de los pozos, pero a la larga del camino, ¿qué son cosas de mantenimiento que se han ido demorando, pero nada específicamente para poder revisar que ha habido un problema o que alguien se está llevando el crudo, porque claro, el maquillaje es muy amplio, ¿no? Y aparte técnicamente no me parece lo correcto. Además debería de haber toda una industria para poder llevarse el crudo, ¿no? No, eso es otra cosa. Se lleva en fundas, en claro, bares, esa es otra en cosa. tarrinas, ¿no? No hay cómo. Es tremendo. No hay cómo. No puede haber pinchazos en el oleoducto porque también en el punto de llegada deben haber los medidores que están fiscalizando. Todo hay, todo existe, obviamente. Por ejemplo, en el poliducto, que es el tema de combustibles, a veces sí suelen suceder problemas de pinchazos. Hemos tenido algunos casos, cuando yo estuve especialmente, eso sí era un problema, alrededor de 1.9 pinchazos diarios. Entonces es complicado eso, pero se mide. Poliducto, que es para los combustibles. Para el transporte de combustibles todo correcto. Lo que son naftas, diésel y todo eso. Ahí sí existía uno. Sí, total. Hay algo importante, en las partes secundarias, previo a la llegada del SOTE, también a veces existen problemas. Sí, esto no es común, pero por ejemplo puede haber roturas, puede haber cualquier tipo de escenario que pueda comprometer la integridad del tubo y por ende algún derrame, ¿no? Entonces, y la parte ambiental es sumamente delicada. Así es, la ministra tiene que aclarar el tema. De pronto incluso se expresó mal, podría decir que las cifras no coinciden y si no coinciden puede ser por determinada pérdida que puede dar, pero no decir se está maquillando, es decir, se están ingresando datos. Es que eso significa todo. No son verdaderos. Claro, eso significa todo, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy contextual y segundo, ser muy específico y muy técnico en lo que se está hablando. Correcto. Dentro de su experiencia, ¿qué hacer para aumentar existe la posibilidad de aumentar la producción de petróleo? Totalmente. Nosotros, de hecho, eso, por ejemplo, actualmente nadie, la opinión dentro del sector no ha comentado nada, están casi alrededor de 28,000 barriles menos de lo que dejamos. Porque ITT ya no tiene perforación, por ende está con una declinación natural, obviamente por la consulta popular. No se han generado mejoras en los contratos que están para poder ampliar ciertos presupuestos y seguir con el tema de perforación con workovers y aparte pozos exploratorios, mantenimiento de bombas también está quedado. Entonces algunas cosas están generando ya un decrecimiento de la producción desafortunadamente y aparte la inacción, o sea, eso yo creo que es lo más nocivo. Yo de hecho en Petroecuador creo que el principal problema que se tiene en esta empresa, aparte de todos los actos de corrupción que hemos visto en todo a lo largo del tiempo, que esto no data de ahorita, esto ya data de casi desde la generación de Petroecuador, es que existe una inacción, existe un desinterés muchas veces de cuáles son las cosas. Realmente uno tiene que llegar allá y dar flujo a las cosas, revisar a detalle, hacer horas de trabajo extenuantes, pero que son necesarias. Petroecuador, siempre que viene alguien, tiene miedo de firmar. Por ejemplo, yo firmé los estados financieros desde el 2019 al 2022. Eso ningún ¿No estaban firmados? No, en lo absoluto. Petroecuador no tenía cifras por falta financieras. De voluntad, porque no querían, porque no habían, o por no involucrarse. No habían. A ver, hay tres aspectos grandes. Primer punto, normalmente un técnico no conoce de finanzas, entonces eso les demoraba mucho más. Pese a que tenían el área de finanzas, pero claro, el gerente pone la firma, entonces tienes que conocer sobre ese punto. Punto número 3, no estaban homologados y no estaban equiparados los dos sistemas contables, que es con Petroamazonas y adicionalmente con Petroecuador. Y otra parte importante era que se estaban de alguna manera validando cifras para poder contabilizar debidamente, ¿no? Desde la parte de costos, desde la parte de gastos administrativos, de ventas, etcétera. ¿Usted los firmó? Yo los firmé. Balances, sí, 2019, para poder ya 20, 21, hasta el 22, Hasta exactamente. el 22. Yo revisé, tuve un trabajo de alrededor de 5 meses, porque eso me había pedido previamente el gerente general de ese entonces.
le ayudé muchísimo con eso y obviamente yo al momento que fui gerente ya pude validar esas cifras, pude revisar, me metí muchísimo detrás de los estados financieros de Petroecuador y eso nos da dos beneficios importantes. El primero es que ya podemos auditar con una auditora externa ya los balances financieros y la segunda es que a Petroecuador le abre muchas puertas desde ámbito financiero. Podemos, por ejemplo, los combustibles poderlos importar con crédito a 60 días sin ningún problema. Quedamos bien con los organismos multilaterales también que le prestan dinero al Ecuador y ese es un hito muy importante, de hecho, ¿no? Que nos hizo muchos años. Por supuesto, eso es importantísimo. Petroecuador entonces puede aumentar su producción de 400.000 barriles diarios. ¿A cuánto pudiera subir? Además le pregunto porque estamos con este tema del IVA, de que necesitamos recursos para esto, para este y otro, pero realmente poco se topa el tema de que se pudiera aumentar la producción de una empresa. De hecho, este año en la planificación que yo presenté en el directorio cuando asumí la gerencia general subrogante, tenía yo la expectativa de producción de crudo para este año de alrededor de 440.000 barriles más el gas asociado, ¿no? Entonces llegábamos alrededor de 456.000. Eso en plata, ese era el ¿cuánto objetivo. Estamos hablando, es muy diferente. El WTI tiene una fluctuación, correcto, pero si usted me habla en promedio, normalmente nos hubiera registrado alrededor de unos 10.000 millones de dólares al año. Eso es lo que promedio Petroecuador factura, pero en exportaciones, ¿no? Porque de ahí tenemos 5.000 millones que son en todo lo que es el tema de venta de combustibles internamente y eso sería el funcionamiento como tal. Entonces, ahí se tiene claro que se puede, exacto. Pero, por ejemplo, si el crudo sube de los $80 en adelante, la facturación de eso, con ese aumento de producción, podría estar en los 12.500 millones. Entonces, es algo que podría tranquilamente apalear la crisis económica, pero hay que saber hacerlo. Claro, hay que saber hacerlo. Voluntad, y la ejecutividad, mantenimiento de bombas, todo lo que usted ya ha manifestado. Absolutamente todo es integral. O sea, ahí funciona, es todo una cadena de valor que necesita mucha atención. Por ejemplo, otra cosa, podemos aumentar la producción y la gerencia de transporte que maneja los ductos y el SOT y todo no está funcionando al nivel que es, significa que se llenan los tanques ya de crudo y no puedes bombear. ¿Por qué? Porque hay motores que están caídos en la gerencia de transporte. Entonces, ese es el problema. Entonces, si es que yo produzco y no puedo bombear para el resto de áreas, no sirve de nada. Entonces, es un manejo integral que se debe hacer. Igual, si refinería se cae, hay que ver la forma de vender el producto de manera eficiente y rápida más que todo. Correcto. Petroecuador, una empresa un poco híbrida porque tiene una buena imagen a nivel internacional en tema de cumplimientos, de entrega de petróleo, de compra de combustibles y todo eso, pero existe una corrupción interna importante. Sí. Es estructural, yo creo que desde la parte, por ejemplo, hay que hacer un manejo muy eficiente desde la generación de los términos de referencia, el cumplimiento del plan anual de contrataciones, una validación mediante una auditoría externa para todo lo que son los contratos que se van a adjudicar, eso por ejemplo no se tiene. Quitar de alguna manera la discrecionalidad de muchos funcionarios en decir está bien o está mal, sino que acatar reglas específicas, darles tiempo de cumplimiento, medirles por esos resultados, porque si nos ponemos a ver ahorita la medición de la variable o de los pagos de variables que hace Petroecuador una vez al año a los trabajadores, no está o no es de hecho técnicamente elaborada por expertos en la parte de operaciones, talento humano, etcétera. Entonces todo eso nos genera un problema. Y obviamente también es como que se instituyó una cultura de que las empresas de alguna manera tienen que buscar formas para poder llegar. ¿Ya? Entonces ese es un problema. Entonces ya está tanto interna como externamente. Ese sí es un secreto a voces de que para poder entrar a hacer contratos y todo tienes que hablar con alguien y eso hay que erradicar totalmente. La empresa que sea y que es la correcta y que dé la mejor oferta y que cumpla con los temas técnicos tiene todo el derecho de ganar sin necesidad de pagar un centavo a nadie. Correcto. Usted dice la empresa es corrupta, pero realmente las empresas están manejadas por seres humanos y los corruptos somos. Sí. Y obviamente yo conozco gente muy, al menos de su forma de trabajar, conozco gente muy buena, porque no hay que empañar tampoco por pocas manzanas que están en mal estado, digamos. Yo creo que también Petroecuador, si no tuviera personas buenas como las tiene, no pudiera avanzar y no pudiera generar, entonces la empresa no existiera. Entonces también hay mucha gente que es muy comprometida y eso yo aplaudo, hay que felicitar eso también, pero al mismo tiempo ya hay que tomar reglas y poder limpiar con todas estas estructuras que le han hecho tanto daño. ¿Cuántos funcionarios existen en Petroecuador? Cuando yo salí estuvieron 9.876 funcionarios exactamente.
Sé que están entre ese valor, a veces suben, bajan, siempre hay salidas o rotación de personal, pero lo importante de esto es que la empresa sí debe mejorar, por ejemplo, la asignación de funciones. Hay mucha gente que está totalmente sobrecargada de trabajo en las partes técnicas, hay otras personas que no. Entonces, en la parte administrativa también hay gente que está muy sobrecargada, hay gente que no. Entonces, ese manejo de eficiencia, por ejemplo, en el sector privado, no solo en el tema petrolero, en cualquier empresa que tengamos nosotros como emprendedores o cualquier persona que se dedique a hacer un negocio, tienes que tener un especial cuidado donde se va el centavo, ¿ya? Acá en Petroecuador, como hay muchos recursos, a veces sencillamente existen estructuras que no están dando resultados y hay otras que están demasiadamente sobrecargadas. Por supuesto, y pudiéramos decir, 9.800, ¿cuántos son? Puede ser que sea el número correcto, pero claro, hay gente que tiene sobrecargado su trabajo, y hay otras personas que... Exacto, esa es más que todo la parte importante, ¿no? Y por ejemplo, dentro de la industria, si me pregunta, conforme a la cantidad de producción que tiene Petroecuador, ¿el número de personas es correcto? Sí, está dentro del nivel. De hecho, hay empresas como Ecopetrol y todo que tienen alrededor de 1.3 colaboradores más, multiplicado obviamente para el número de producción y el número de personas que están. Pero todo depende muchísimo de la cantidad de operaciones que se tienen. Nosotros tenemos 1.800 pozos perforados. Podemos optimizar con el número de personas muchas cosas más. ¿Qué hacer para mejorar? Hace un rato hablamos de la producción de petróleo, de la producción de combustibles, dejar de importar, producir en el Ecuador. ¿Se puede hacer algo? Complicado. Sí, es complicado por el momento, ¿por qué? Porque solo el 20% estamos produciendo acá. Significaría que la refinería, o tendríamos que literalmente hacer casi 4 refinerías más de la capacidad que tenemos de 110,000 barriles, o a su vez traer una refinería o de alguna manera construir una refinería. La actual ya está a tope. No, ya es una refinería de 50 años. No de eso que se habla que se va a repotencializar. No, eso realmente es algo que puede ser. Ya tuvo una repotenciación de 2.200 millones. Realmente los técnicos sabrán que si uno se va de ahí, pues de ahí no se ve esa inversión en sí. Y producir una nueva refinería tomará entre 5 años hasta 7 años para poderla hacer funcionar, ¿no? Que hay 2 años obviamente de validación, 5 años de ingeniería, construcción, y eso es algo que es a largo plazo, o sea, no es algo que podamos poner a punto, tenemos que seguir comprando. Esa es la realidad del Ecuador. A veces se dice que Petroecuador promulga a los importadores o vendedores de combustibles, pero es un tema estructural. O sea, es un tema estructural. Y segundo, también a veces la normativa impide que se hagan convenios de inversión internacional, o sea, es muy engorroso. O sea, cuando sacas un concurso internacional le pones tantas trabas internamente que las empresas normalmente huyen a eso. Entonces, las serias al menos, ¿no? Las que quieren ver ahí una oportunidad, por ahí salen. Pero las serias realmente a nivel mundial tienen otro tipo de cultura, y segundo, de cultura empresarial y de cómo se debería hacer los negocios de manera más eficiente. Así es. Entonces este tema del combustible nos queda claro también. Por el momento no habría que hacer nada, sino que invertir a largo plazo en una refinería que termine siendo además eficaz. Ingeniero, queremos agradecerle en su parte final, y hemos hablado el día de hoy. Le pedimos a la ministra de Energía y Minas que sea más clara con este tema del maquillaje o no maquillaje de cifras. Sí, le exhortamos a que sea, hay que hablar con números. Yo creo que eso es algo importante. Lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, yo creo que si se conoce sobre un tema, o si no se conoce, pues no tampoco uno nace. No está mal tampoco, pero hay que... No está mal, pero no debe ser específico, o al menos hablar en contexto muy claro. Sobre todo si es la máxima autoridad. Totalmente, porque eso solo, aparte desmotiva a la gente, puede desmotivar muchas cosas, aparte de la imagen internacional de la empresa. Claro, ¿qué estará pasando? ¿Desde cuándo No, ese es un tema muy complejo. Un sinnúmero de cosas. Muy bien, David. Ingeniero, muy gentil. Gracias por estar aquí. A usted, muchas gracias. Muy bien. Amigos, ha estado el día de hoy con nosotros el ingeniero Reinaldo Armijos, ex gerente subrogante de la institución, que ha estado hablando sobre las declaraciones que dio la ministra de Energía y Minas hace algunos días, Andrea Robo, hace algunos días, diciendo que las cifras en Petroecuador se maquillan. Que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Grabemos el avance. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.